Son exactamente las 23 horas en todo el país. Comenzamos a desarrollar los temas programados para hoy en hora 23. Y vamos al que le mencionaba antes de esa pausa, la práctica del rugby en el país. Y si tenemos que elegir una ciudad para la práctica del rugby, esa es desde luego Santa Cruz, donde se ha desarrollado con mayor fuerza y donde cuenta con una mayor participación en comparación a otras capitales departamentales del país. Estamos viendo justamente en imagen un entrenamiento de la práctica de este deporte que se desarrolla desde luego tanto en la rama masculina como en la femenina. Pero qué mejor que hablar con protagonistas de este deporte para conocer sus características y cuáles son las perspectivas de desarrollo en el futuro. En los estudios de Bolivisión Santa Cruz se encuentra Paola Peña. Ella es capitana de Genecherú Rugby Club y además jugadora de la Selección Nacional de Rugby 7 que participó recientemente en los Juegos Odesur. Ya la vemos en pantalla y está acompañada del señor Martín Alcorta, fundador del primer club de rugby de Santa Cruz. Así que son nuestros invitados, les damos la más cordial bienvenida. Y comenzamos desde luego con las damas. Paola, buenas noches. En el presente, en el caso de Santa Cruz, ¿cuántos clubes participan de los campeonatos que se desarrollan en la capital oriental? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, te comento que aquí somos 4 clubes, Genecherú, Santa Cruz, Brangu y Aranjuez, ambos con divisiones masculinas, femeninas y juveniles. Anualmente, ¿cuántos torneos desarrolla el rugby en la rama tanto masculina como femenina? El más grande es el torneo nacional, que es el que se realiza. Por eso nosotros se dividen con la Federación Boliviana de Rugby ¿todo bien, unas fechas a principio de año que pueden ser unas 5 a 10, ¿sí? Independientemente, por grupos también, en las ramas masculinas y en las femeninas por torneos nacionales, que este año hemos hecho 5. Entonces serían las competiciones que hemos tenido y tenemos aún todavía a lo largo de este año. Además de Santa Cruz, Paola, ¿qué otras ciudades o departamentos tienen equipos y participan, por lo tanto, en los campeonatos que acabas de mencionar? Bueno, aparte de Santa Cruz, participa en la ciudad de Cochabamba, Tarija y La Paz. Bien, vamos a hablar ahora con Martín Alcorta, ya lo decía, fundador del primer club de rugby de Santa Cruz. Señor Alcorta, ¿cuándo fue fundado el club que dirige? Fue fundado el 11 de noviembre del 2014. Estamos hablando entonces de un club joven como jóvenes del rugby en nuestro país. ¿Existe una federación que aglutina a las diferentes organizaciones de este deporte en todo el país? Me imagino que sí. Sí, está la Federación Boliviana de Rugby, que es la que aglutina a todos los clubes del país, y también cada departamento tiene su asociación que aglutina a los clubes del departamento. Ahora, entiendo que esta federación aún no ha sido reconocida por el Ministerio de Deportes. ¿Es así o ya se ha viabilizado ese reconocimiento? Hace unos meses atrás fue reconocida por el Comité Olímpico Boliviano y con el Ministerio de Deportes creo que faltan unos trámites para terminar para que pueda ser reconocida, pero ya es miembro pleno de Sudamérica Rugby, que es la federación que aglutina a todas las asociaciones de Sudamérica. O sea que la federación ya puede participar en torneos internacionales respaldados legalmente, por decirlo así. Esta condición, es decir, ese reconocimiento por parte del Ministerio de Deportes, ¿ya ha posibilitado la participación en torneos internacionales o recién se va a abrir la perspectiva de este deporte? Ya participaron en los torneos Odesur como la primera participación internacional que tuvo la federación en sí en la rama masculina y femenina. La gente se estará preguntando cuáles son los recursos que respaldan la práctica del rugby y los torneos en los que participan los equipos que ya hemos mencionado. ¿Cómo se solventa esta actividad deportiva? Y se solventa con sponsors, con el aporte que hace cada jugador al club mensualmente y también se paga un seguro también médico para cubrir los gastos en caso de que pase algo con algún jugador, pero es todo más que nada a pulmón de cómo esto va creciendo en el país.
Seguro que sí. Una pregunta ahora para Paola. ¿Qué debería motivar a las mujeres a participar en este deporte, tradicionalmente conocido como un área casi masculina, pero que ha tenido en los últimos años un desarrollo en países cercanos muy alto en el campo femenino? ¿Qué debería motivar a una mujer para integrarse a este deporte? La verdad es que es un deporte completo. Te da una adrenalina única y te hace sentir más viva que nunca. Todas las mujeres que llegan a entrenar el rugby lo hacen primeramente por curiosidad, pero se quedan por cómo te hace sentir en cancha. Es una sensación única la que uno siente cuando está dentro, cuando está corriendo, cuando taclea, cuando hace un try, cuando su equipo gana, es lo mejor. Es un deporte en equipo donde no solo tenés compañeras de juego, sino que tenés hermanas y familia, que es tu club de por vida. ¿Qué justamente se siente al practicar este deporte? ¿Qué mejor motivación para quienes están dudando de integrarse a las prácticas o para quienes quieren dar un paso y una dedicación mayor en esta actividad? Cuéntanos cuál es el sentimiento, cuáles las sensaciones de jugar rugby para una mujer. Para una mujer, jugar rugby es sentirte plena, porque usualmente una mujer ya tiene en su vida diaria lo que es formarte profesionalmente, aprender a hacer un par de quehaceres, que es lo que te dice la sociedad, que aún es machista hoy en día, que una mujer debe ser. Pero con el rugby, practicando el rugby, una mujer rompe totalmente todos esos esquemas de ser una persona débil. Entonces, el romper todos estos esquemas, estos estereotipos que se tienen para las mujeres, hace que te puedas sentirte invencible. Romper esquemas y sentirse invencible, una estupenda declaración o definición de lo que significa para una mujer la práctica del rugby. Sin embargo, los deportes en general en nuestro país no tienen el suficiente apoyo ni del sector estatal ni del sector privado. En el caso del rugby, Paola, ¿cuáles son las necesidades? ¿En qué aspectos sería necesaria esa participación del Estado y también del sector privado? Hoy en día, donde más se necesita el apoyo de parte del Estado es para poder solventar al crecimiento del deporte en el país. Como bien dijo Martín, actualmente los clubes se solventan gracias a los sponsors, gracias al pulmón, al pecho que le meten todos los jugadores por querer crecer y hacer crecer el equipo. Sin embargo, el equipo crece y logra quedarse en cierto nivel, pero para que el rugby crezca y que nosotros podamos ser parte a nivel sudamericano y a nivel mundial, lo que se necesita es un apoyo financiero, ¿no? Un apoyo estratégico para que los dirigentes puedan tomar las riendas de este deporte y llevarnos, como ocurrió en el sudamericano, que pudieron traer entrenadores de Argentina para entrenarnos a nosotras, a las chicas, al plantel femenino, al plantel masculino, y solventar también nuestros viajes, nuestras concentraciones que teníamos, que es dinero porque necesitas comer, necesitas un predio, necesitas pasajes. Entonces, y para tener competición a nivel internacional necesitas lo mismo. Tenemos que reunirnos periódicamente y es difícil que uno pueda tomar las riendas de un equipo nacional si no tiene ayuda de los medios alrededor. El análisis desde el punto de vista de una jugadora. Vamos ahora con el señor Alcorta para que nos dé el punto de vista de un dirigente. ¿Qué se necesita, señor Alcorta, para que el rugby tenga un rango profesional en el país, pueda mantenerse por sí mismo y las jugadoras o jugadores puedan dedicarse íntegra y plenamente a esta actividad? Bueno, primero se necesita que sea profesional, porque aquí aún es amateur y bueno, todavía falta para que sea profesional. Pero también, digamos, nos hacen falta canchas, o sea, no tenemos cancha. Solo Genicherú cuenta con una cancha para los Odesur, hicieron una cancha y después prometieron que iba a ser exclusiva para el rugby y la sacaron. Y nada, se necesita un centro de alto rendimiento, que nos apoyen con capacitación a profesores, a entrenadores, que se incentiven más también por parte de las autoridades
a la práctica de este deporte que es tan bonito y que ayuda tanto a que en otros países los chicos dejen la calle y tengan otras prioridades. Por darte un ejemplo, en Nueva Zelanda ellos tienen un lema que dice que mejores jugadores hacen mejores All Blacks, mejores All Blacks hacen mejores personas y mejores personas hacen una mejor sociedad. Y de eso se trata este deporte. Más allá de ser un gran deportista, primero te enseña a que seas una mejor persona y después está el jugador. Entonces, para que esto crezca profesionalmente, hace falta mucho apoyo por parte de las autoridades. O sea, que un club tenga solo una cancha y haya 4 clubes en la ciudad no abastece. Y que los otros clubes en el país tengan que entrenar en parques o en plazas, es muy difícil. O sea, bonito sería que vengan autoridades municipales y le digan a la gente, miren, tengo este predio, le doy en comodato por 20, 30 años con opción a que si lo mantienen y esto crece, 30 años más. Y es la única manera, pero hasta ahora no sucede. Ojalá suceda pronto. Usted nos ha dado una estupenda definición de lo que es el deporte y de su significado para la juventud. La última pregunta para usted, señor Alcorta. ¿Qué se está haciendo para promover el rugby donde corresponde? Es decir, en los niños y en los jóvenes, para que sean los futuros y las futuras jugadoras de esta actividad. Bueno, te doy un ejemplo. En Cochabamba están haciendo un programa que se llama Rugby Pro, que enseñan en los colegios. Y después, con todos los niños que participaron, hacen un evento donde se juntan en todos los colegios y todos los chicos que han participado. Y esos son chicos juveniles, que son el futuro. Y después cada club también tiene sus divisiones infantiles y divisiones juveniles, para tener un semillero y de dónde sacar jugadores y que esto no muera. Entonces, en todos los departamentos se está trabajando muy fuerte en eso, en tratar de entrar a los colegios, de que los profes de educación física del colegio digan sí, lo adopto, lo tomo también como una materia en un colegio. Sería también muy importante ese apoyo por parte si no puede ser privado, de las escuelas públicas, de las unidades educativas, que tengan, aunque sea una hora de que vaya un entrenador y les enseñe rugby. Eso también sería muy, muy bueno y un aporte grandísimo que nos ayudaría un montón para que el deporte crezca. Entonces se lo está haciendo a base de cada club y cada federación en su departamento, y la verdad que está dando muy buenos resultados, que de aquí a, te digo, 5 o 6 años se van a ver en la cancha y en los eventos donde participe el país. Gracias, señor Alcorta, por sus opiniones, su participación y sus reflexiones. Cerramos la entrevista con Paola Peña. La gente, Paola, se estará preguntando qué hacen hablando de rugby en el Día de los Difuntos. Cualquier día en realidad es bueno para ocuparnos de un deporte que lamentablemente está rezagado y que no cuenta a veces con el apoyo de todos quienes deberían estar involucrados en esta actividad. Por eso, para el cierre, la pregunta y tus reflexiones, ¿qué les dirías a las personas que están por animarse para practicar este deporte y para que den ese pasito que los involucre en el rugby por el momento amateur? Bueno, lo que yo siempre le digo a toda persona que conozco es que el rugby, para mí, bueno, me imagino que cada disciplina dice lo mismo, es el mejor deporte del mundo. Pero por las mismas cosas que te dice Martín, el rugby es un deporte que no solo forma jugadores para competición, para el mundo competitivo. El lema principal del rugby es formar personas completas, personas íntegras. El rugby tiene valores muy bien establecidos que toda persona que quiere entrar a jugar tiene que cumplirlos a cabalidad. Respeto, solidaridad sobre todas las cosas, compañerismo, ¿no? Entonces, el rugby es un deporte que forma personas. Es esencial para los niños, muy importante para los jóvenes y divino para las personas como nosotros que ya estamos grandes, que tuvimos la suerte de conocer el rugby desde edad temprana. A mí me formó completamente como persona este deporte. Entonces, para todos los que están viendo, animarse a entrenar el rugby porque es un deporte completo, muy divertido, muy sano, un deporte que te brinda muchas cosas para vos, para tus amigos, para tu familia.
Gracias, Paola. Paola Peña, capitana de Genecherú Rugby Club, y también al señor Martín Alcorta, fundador del primer club de rugby, por su tiempo en el inicio de Hora 23. Ojalá hayamos motivado el interés de mucha gente para participar en este deporte que está surgiendo en el país, pero que, como todo florecimiento, esperemos que llegue a un éxito a corto plazo. Gracias a nuestros invitados en Santa Cruz. Les dejamos allá en compañía de María. Y seguimos aquí en Hora 23, son las 23 horas con 16 minutos. Dejamos el campo del deporte para ocuparnos de una importante campaña que va a iniciar en pocas horas el Ceresi, a propósito de una cuestión importante para cientos y cientos de bolivianos: contar con documentos que son importantes para cualquier trámite y para cualquier actividad. Se encuentra ya en estudios el doctor Jesús Gómez, él es jefe de sección de registro del Ceresi. ¿Cómo está, Jesús? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, comentarles, ¿no?, de que esta campaña ya se inició en septiembre. Antes de la campaña, para quienes no conocen al Ceresi, ¿qué significa? ¿Cuál es su principal responsabilidad, brevemente? Bueno, el Ceresi es el encargado de registrar los hechos vitales. Servicio de registro civil. Exacto. Los hechos vitales en cuanto a nacimientos, matrimonios, defunciones y entre otras certificaciones y las inscripciones correspondientes, ¿no? Muy bien, esa es la actividad del Ceresi. Ceresi. Ahora sí, vamos a la respuesta de la campaña que van a iniciar en pocas horas. ¿Cuáles son sus características generales? Quiero comunicarles, ¿no?, a la población de que esta campaña ya ha venido generándose en septiembre. Es una brigada móvil que estamos directamente en las unidades educativas, biometrizando a los chicos de los colegios de quinto a sexto de secundaria. ¿Qué significa la biometrización? Significa de la captura dactilar que ellos tienen para diferenciar de uno con otra identidad. Esto es para dar seguridad a que no existan suplantaciones de identidad, identificar a una persona, ¿no? Y allí ya ingresan al sistema y no se pierde nunca más su registro. Evidentemente. Tenemos la captura facial y el reconocimiento, como le digo, dactilar, que cada huella es distinta, inclusive de los hermanos gemelos es distinta la huella dactilar. Esas son las características del Ceresi. Hablemos ahora de esta campaña que se va a cumplir, entiendo, el 3 y el 4 de noviembre, es decir, este sábado y el domingo, ¿verdad? Evidentemente vamos a trabajar nosotros lo que es el día sábado y domingo, en lo que son los teleféricos, el celeste y el azul. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, tanto en el celeste como en el azul. Así que invitamos a la población de que se presente para evitar colapsos en noviembre y diciembre, ¿no? Muy bien. Ahora voy a mencionar los documentos que podrían obtener en estos 2 días quienes estén interesados en contar con ellos. Los voy a mencionar brevemente y usted también brevemente nos va a explicar en qué consiste esta actividad o este proceso para obtener documentos. Es posible el fin de semana la inscripción gratuita de nacimientos de niñas y niños de 0 a 12 años. Eso lo hace un oficial de registro civil. Nosotros lo que hacemos son la emisión de los duplicados. Duplicados, nacimientos, matrimonios, defunciones o la certificación de estado civil, que la podemos realizar. En cuanto a las inscripciones de menores de 0 a 12 años, lo hace un oficial de registro civil que se encuentran destinados en cada zona correspondiente. Entonces, en los puntos que usted ha mencionado, también están identificados en el interior del país, se pueden obtener duplicados de estos documentos. Exactamente. También queremos indicarles que vamos a estar en la feria de Chuquiaguamarca el día de mañana, a partir desde las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Entiendo también que van a atender consultas sobre observaciones a partidas de nacimiento, matrimonio y defunción de familiares. Las consultas sobre estos documentos generalmente en torno a qué aspecto giran. Nuevamente la pregunta, por favor. Las consultas a observaciones a partidas de nacimiento, matrimonios y defunciones. Es lo que se ha informado que también se va a tratar en esta campaña. Sí, evidentemente también hacemos los saneamientos correspondientes, siempre y cuando no genere la complicidad de una identidad. Es decir, si puede haber la modificación de un dato siempre que se encuentre un error. Vale decir, si a veces hay errores que se confunden la S con la Z, podemos hacer el saneamiento correspondiente con la prueba interna. Pero se vuelve más complejo cuando es prueba externa y el ciudadano tiene que tener documentos extras, como decir certificado de bautismo, que no lo tiene en su momento. Entonces eso lo generamos directamente en la oficina central, que queda en el Prado.
Un apellido que no esté escrito con el acento correspondiente, por ejemplo, también puede ser rectificado si así corresponde. Podemos verificar el libro y puede ser una ratificación, siempre y cuando se evidencie el error. Una rectificación da a entender que hay que modificar un dato. La ratificatoria solamente es corregir el dato. También se va a proceder al registro de personas no incorporadas al padrón electoral permanente que han cumplido 18 años de edad. Evidentemente. ¿En qué consiste Como le digo, esta es la tarea? penetración directamente de la huella dactilar y el reconocimiento facial. Nosotros cuando emitimos el documento, ya sea el de nacimiento, matrimonio o de función, que son las 3 categorías que nosotros otorgamos en el CERESI, tienen unas características de seguridad que genera el código QR. Muy bien. Otra tarea, registro de personas ya incorporadas al padrón que han cambiado de lugar de residencia. Alguien que vivía en Sopocachi se ha ido a Chumani, o alguien que vivía en El Alto se ha ido a Tembladerani. Tienen que hacer este cambio. Evidentemente hacemos la actualización también del registro. También con la huella, la biometrización y la georreferenciación de que el ciudadano identifica dónde vive actualmente. Otro servicio importante. Y entiendo también la actualización de las partidas de nacimiento de adolescentes de 16 y 17 años de edad. Eso lo estamos haciendo con la finalidad de que los chicos, ahora que es en quinto y sexto de secundaria, tengan sus documentos saneados. Y es decir, de que cuando ellos saquen su título de bachiller no generen también los errores que están generando, ¿no? Sanean el documento correspondiente si se encuentra algún error y van a sacar su título sin ninguna observación. Muy bien, son estos los servicios que se van a ofrecer entonces de manera extraordinaria este sábado y este domingo. Sí. Es posible también que una persona que, por ejemplo, se encuentre de viaje en La Paz o alguien que de La Paz haya ido a Santa Cruz, es posible que esta persona pueda realizar estos trámites si no se encuentra en su ciudad de origen. Evidentemente, el sistema que tenemos ahora, que se llama el RCBio, es a nivel nacional, es en línea el sistema que tenemos. Entonces allí desaparecen las estadías en una u otra ciudad. Evidentemente, pueden hacer el trámite correspondiente, ya sea en Santa Cruz, en Tarija, en Chuquicamata, donde se encuentre el ciudadano. ¿Algún servicio más que no haya mencionado en esta lista que valga la pena que decir? También estamos otorgando el certificado también de Estado Civil. Igual, justamente con el sistema RCBio, otorgamos el documento correspondiente. Recordamos los puntos de atención en el caso de La Paz. De La Paz nosotros atendemos de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 8 de la noche, corrido. Tenemos 2 turnos. Y los sábados y domingos atendemos de 9 de la mañana y al Teleférico Celeste hasta la 1:30 de la tarde. ¿En cuál de las estaciones del Celeste? En el Celeste, en la que queda en la... Detrás del correo. Exacto. No, perdón, no detrás del correo, en la Celeste, que es atrás del Monje Campero. Del Monje Campero, tienes razón, la que llega al corazón de nuestra ciudad. Evidentemente. Muy bien, ¿alguna reflexión más que mencionar? Quizás alguna dirección de un correo electrónico solamente a la o un portal. población que asista a las oficinas a efectos de evitar los colapsos directamente que vienen en diciembre, ¿no? En enero, que se saturan las oficinas, que aprovechen porque las oficinas ahora están vacías. Porque esta campaña tiene que ver también con lo que usted menciona. A fin de año, generalmente la mala costumbre de la mayoría, ir a pedir documentación, que mejor que hacerlo a principios de noviembre y aprovechar este tiempo. Salen de vacaciones los chicos o, bueno, ya se cierran las actividades y se colapsan nuestras oficinas. En la página del CERESI se pueden identificar los puntos de atención no solamente de La Paz, sino de todas las capitales departamentales. Evidentemente. ¿Nos recuerda la dirección electrónica? www.ceresi.gov.bo. Muy bien, ese es el dato entonces donde se puede consultar la información que quizás no haya sido aclarada en esta entrevista. Gracias al doctor Jesús Gómez, jefe de sección de registro del CERESI, por la información que nos ha brindado. A usted, gracias. Así que trabaja el sábado y el domingo. Evidentemente. Muy bien. Dejamos aquí el tema, momento de irnos a un corte en hora 23. Luego estará con ustedes Paola Sánchez y otro de los temas ya programados. Lo anunciamos, el tema principal de esta noche, hablamos del espiritismo. Muchas personas consideran que a través del espiritismo pueden contactarse con seres queridos o con amigos que ya partieron al más allá. Podrían obtener alguna información, hablar con ellos, tal vez ayudarlos a encontrar la luz
O en algunos casos personas que no pueden dormir, que no pueden descansar porque sienten que existen espíritus en su casa, también tienen ese objetivo de recurrir a un centro espírita para conocer más acerca del espiritismo y poder contactarse con los espíritus. Bueno, ¿en qué consiste todo esto? Vamos a conocerlo esta noche porque es momento de hablar del espiritismo con nuestros siguientes invitados. Nos acompaña María de los Ángeles Encensoro, espiritista con 10 años de trayectoria, 10 años practicando esta doctrina. María, bienvenida a Hora 23. Gracias por la invitación. También damos la bienvenida a Zenón Guzmán Pérez, espiritista desde 1990, 28 años aproximadamente practicando lo que es el espiritismo. Bienvenido, Zenón, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a conocer más acerca del espiritismo y comencemos justamente por hablar de lo que es esta doctrina, esta práctica, es una religión, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Qué es el espiritismo, Zenón? El espiritismo es una ciencia que estudia la naturaleza y la esencia misma del espíritu y su relación con el mundo material. El espiritismo está en el planeta Tierra desde que ha habido el primer ser humano, que al desencarnar su espíritu ha estado presente, ¿no? En todas las culturas del mundo entero, las civilizaciones antiguas, siempre hay cuentos como de fantasmas, manifestaciones de los espíritus. En este tiempo ya eso está codificado a través de la obra del hermano Allan Kardec, que se llama Hipólito de Niçard-Ribail, su seudónimo es Allan Kardec. Él ha codificado la ciencia espírita para explicarnos las leyes morales que nos vienen a enseñar los espíritus, para que nos pongamos en práctica todo lo que ellos nos enseñan. No es un invento del ser humano. Es más bien el trabajo de investigación de muchos años, preguntando a los espíritus que con mucha amabilidad han venido a enseñarnos. María de los Ángeles, ¿cuál vendría a ser los objetivos principales del espiritismo? El espiritismo, además de ser una ciencia, querida Paulita, decirte de que es una filosofía de vida. Es un enseñarnos a que este mundo material, este mundo terreno es pasajero, no es perpetuo, no es para siempre, que todos somos energía, que todos somos espíritus en un proceso de evolución, de crecimiento. El objetivo principal, venir a este mundo encarnados, es, preguntarás encarnados, cuando el espíritu toma cuerpo, es simplemente pasar por las pruebas que nos toca pasar, aprender de esas pruebas y cada día ser mejor, cada día aprender, seguir adelante y ser mejor. Todos podemos llegar a ser un espíritu perfecto si trabajamos en aquello que nos ayuda a crecer. ¿Cómo ustedes decidieron ser espíritas? ¿Cómo les nace esa inclinación por lo que es esta ciencia del espiritismo? Zenón. Es bien interesante cómo uno va a una casa espírita. En el caso mío, estoy tanto tiempo ya, fue mi esposa la que inicialmente iba. Yo no sabía que existía una casa espírita, hasta que me dice, yo no tengo fe en estas cosas, tú sí, ve. De ese modo me he iniciado yo entre el espiritismo. He estado durante 10 años asistiendo como cuando iba a misa los domingos, sin ningún compromiso. Entraba, salía porque me sentía feliz. Pero a partir del año 2002 he comenzado ya a estudiar la doctrina para conocer qué es realmente estoy haciendo ahí. A partir de ese estudio recién entiendo, ¿no?, cuál ha sido el propósito de mi visita a un centro espírita. Es allí donde te das cuenta cuál es la verdadera misión que tú tienes. ¿Y cuál fue esa misión que descubriste, ese propósito? Sí, pero todavía no se me está permitido revelarlo. Vale, ya muy pronto bien. ya vamos a estar conociéndolo. ¿Tu caso, María, cómo surgió? Bueno, yo llegué a la invitación de una amiga. Era primero una necesidad de algo más, ¿no? De encontrar algo más que llene mis días. Y la verdad es que después de 10 años puedo decir que la doctrina espírita me ha ayudado a ser mejor persona, me ha ayudado a entender de que todo lo que nos pasa es por algo, que nada es casual y que todos los días siempre hay algo que tenemos que aprender. Muy bien. Ahora, las distintas religiones que existen cuentan con sacerdotes o con templos o realizan rituales. En el caso del espiritismo, por ejemplo, ustedes hablaban de centros espíritas. ¿Tienen algunas reuniones? ¿Cómo se realizan estas reuniones? ¿En qué consisten exactamente? La doctrina espírita no tiene una organización piramidal. Todo es lineal.
En el centro espírita que nosotros asistimos con Zenón, tenemos un grupo de trabajadores, podríamos decirle así, que practican la mediunidad, practican las comunicaciones, pero sobre todo es un centro en el que las personas van a buscar un poco de paz, de armonía, en muchos casos respuestas a los problemas del día a día, encontrar un poco de consuelo, sobre todo cuando sientes la tristeza de no ver a un ser querido que ya ha partido, ¿no? Ahí es donde encuentras el consuelo y la luz. Muchas personas seguramente al no encontrar la presencia de ese ser querido que ya partió, quieren escucharlo, quieren saber de él, quieren tal vez conversar con él. ¿Se puede establecer este contacto? ¿De qué maneras? No es que uno haga una cita previa con el espíritu que quiere conversar, no. Las cosas se dan en el momento oportuno. Muchas veces llegamos ahí por invitación y resulta que algún pariente nuestro está esperándonos para comunicarse del más allá, ¿no? Cuando yo le hago una invitación a alguna persona que vaya al centro, nunca le explico qué va a ocurrir, qué le va a pasar, para que viva su experiencia. Cada uno de nosotros vive una experiencia distinta. Cuando ya se vive la experiencia, es decir, nacen preguntas que nosotros las absolvemos con todo cariño para que se ubiquen, ¿no? De tal manera que no es que se haga una cita previa con los familiares, no. Ellos van a venir cuando sea el momento. ¿Qué significa ser medium? Te diría que es un trabajo, entre comillas, de mucha responsabilidad. Es tener una moral elevada, tener mucho conocimiento y estudio. En la doctrina espírita se dice que todas las personas tenemos cierto grado de mediunidad, en algunos más, en algunos menos. Todos somos mediums, todos en algún momento siempre sentimos aquello que llamamos tal vez sexto sentido, tincazo para algunos, pero siempre hay una comunicación con el mundo espiritual y eso es ser medium, canalizar algún mensaje, algún sentimiento, alguna emoción, que a veces no entiendes de dónde viene, pero eso es ser un medium. Significa ser responsable con lo que tú vayas a canalizar, vayas a comunicar, significa tener una educación y una preparación en el estudio que nosotros hacemos y también significa el servicio, dar el servicio a los demás sin interés alguno y hacerlo solamente por amor, siguiendo la máxima de nuestro Maestro Jesús, ¿no? A través del espiritismo y de la mediunidad, que ustedes lo llaman, así es como lo llaman, ¿cierto? Oh. Se puede ayudar a los vivos y también se puede ayudar a aquellas personas que ya fallecieron. Desde luego que sí, la ayuda es recíproca. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que ya Por falleció, ejemplo, por ejemplo? una persona que ha muerto en un accidente. Ese espíritu está perturbado y necesita la ayuda. ¿Quién es el más llamado de ayudar? Un familiar, la familia. Entonces siempre la gente cuando está desconsolada, no sabe qué es lo que ha pasado con su difunto, acude a una casa espírita, ya por referencia o por curiosidad muchas veces. Y es allí donde se encuentra con el pariente y dice, por favor, necesito oraciones. Y nosotros también podemos pedir la ayuda de ellos. Cuando tenemos algún problema, mamá, papá, por favor, ya que estás ahí arriba, más cerca de Dios, ayúdame, pide por mí. O sea, la ayuda es recíproca de ida y vuelta. Hay muchas personas que pueden tener esa inclinación y una fe ciega en lo que es el espiritismo y otros que también tienen desconfianza. Hay quienes, por ejemplo, consideran que se pueden contactar con un espíritu que no corresponde a su familiar o al amigo con el que ellos quieren contactarse. ¿Podría ocurrir eso? En las comunicaciones con los familiares depende mucho la energía, la fe que uno tiene. Tú puedes reconocer a tu familiar no solamente por las palabras que te pueda decir o por algún ademán que te haga, sino por el sentimiento, por la energía, por el amor que te va a mostrar ese espíritu por medio de un medium, ¿no? Entonces tú al tenerlo cerca es algo que te envuelve, es algo que realmente te convence en tu sentimiento más íntimo, ¿no? No podría pasar que venga a hacerse pasar uno por otro, porque es algo que tú sientes. Es algo que tienes que vivir. ¿No es un riesgo que se podría correr de que uno establezca contacto con otro espíritu que tal vez es un espíritu malo, por ejemplo, por así decirlo? Es el miedo que tienen muchos y te lo transmito porque lo he escuchado en muchas ocasiones. Es una duda, una desconfianza que tienen muchas personas.
Bueno, podría darse, pero por eso justamente es que en un centro espírita preparado y con el personal o el medium preparado para ello, es que no podría ocurrir, ¿no? ¿En qué otros conceptos más cree el espiritismo? ¿Ustedes creen en los espíritus? ¿Creen en el karma, por ejemplo? ¿Creen en la reencarnación? ¿Creen en algunas prácticas para contactarse con espíritus como la Ouija, por ejemplo? Bueno, la Ouija podríamos decir que es un espiritismo incipiente e inseguro, porque cuando uno juega por curiosidad la Ouija, atraemos espíritus curiosos que vienen a jugarse con uno. De ahí viene la perturbación de algunos muchachos que no saben cómo deshacerse del espíritu que han invitado, ¿ya? Solamente es la falta de conocimiento que los perturba después a ellos. Es un riesgo el hacer Ouija. En cambio, el espiritismo tenemos la plena seguridad de que vienen primero nuestros guías espirituales que nos dan protección y después se manifiestan nuestros seres queridos. A veces viene un amigo que nunca se acordaba más de su amigo y resulta de que él sí se acuerda de nosotros desde el mundo espiritual, ¿ya? El espiritismo, a ver, Paulito, vamos a hacer un poquito de recuento. Dios se manifiesta por diferentes canales para darse a conocer él, ¿no? La primera revelación de Dios para con el hombre ha sido a través de Moisés, que ha llegado a un pueblo de mucha fe, pero politeísta, a enseñarles de que había un solo Dios. La segunda revelación viene con Jesús, y Él nos advierte de la presencia del espiritismo. Cuando dice, yo me voy a mi Padre, al Padre vuestro, dice, ¿no?, a pedir de que les envíe el Consolador, el Paráclito, el Espíritu de verdad. Le ha dado 3 nombres al espiritismo, que les va a venir a recordar todo lo que yo les he enseñado y les dará a conocer nuevas verdades. En este tiempo son los espíritus portadores de nuevas verdades. Ya no hay los profetas de la época antigua que nos traen novedades de Dios. Entonces se cumple aquello que nos había anunciado Jesús. Muy bien, ahora que estamos hablando de la palabra de Dios, hay algo que yo les quiero comunicar porque, bueno, nos entra la duda, ¿no? Porque muchos seguidores comienzan a escribir respecto a este tema y hay algunos que nos dicen, el espiritismo es una práctica que la Biblia no lo permite, que está prohibido en la Biblia. ¿Eso es cierto? ¿Hay alguna parte de la Biblia que de cierta forma prohíba el espiritismo, la condene a esta práctica? Recordemos de que el espiritismo, Paulita, es una comunicación con el mundo espiritual. Recordemos de que el espiritismo, como dice Zenón, viene desde la época antigua. En la misma Biblia hay pasajes que dice, y Dios habló por medio de otro hermano. Entonces, sí ha habido la mediunidad y sí ha habido una comunicación con algo más allá. Entonces, yo creo que es una aceptación poco a poco en su momento y como decimos siempre en el centro, cada quien en el curso que les corresponde. Muy bien, es momento de invitar a todas las personas a que puedan participar a través de nuestras redes sociales y realizar sus consultas, aquellas preguntas que tienen, o también emitir sus opiniones, sus comentarios por medio de nuestras publicaciones que ya se encuentran disponibles en nuestra página de Facebook, Hora 23. ¿Crees en el espiritismo? Realiza tu consulta a nuestros profesionales invitados. Estamos esperando sus preguntas respecto a este tema que es el principal de la noche. Época de Todos Santos, hoy culmina justamente el segundo día en el cual se cree que, bueno, vienen los espíritus, nos visitan, nos acompañan y luego parten nuevamente al cielo. ¿Cuál es la creencia que ustedes tienen respecto a esta festividad de Todos Santos, señor? Paulita, me gustaría aclarar esto de que por qué la Biblia prohíbe. Muy bien, vamos con ello. La Biblia no prohíbe la manifestación de los espíritus. En las leyes que Moisés ha hecho, hay 2 tipos de leyes. Las leyes morales, que nos da a conocer el decálogo de los 10 mandamientos, y las leyes civiles, que eran muy duras. Acuérdate que dice que a la mujer pecadora hay que lanzarle piedras hasta matarla, ¿no es cierto? Él no dice nada de los hombres pecadores, sino de las mujeres simplemente. Esta ley ha sido la que ha prohibido la comunicación con los espíritus. ¿Por qué razón? Moisés fue formado en una cultura distinta a la suya. Él se ha formado en Egipto. Y los egipcios eran cultores de la muerte. Ellos sabían que había manifestación del mundo espiritual.
y esperaban el retorno de sus seres queridos. Entonces, ante un pueblo ignorante, como era el pueblo donde iba a hacer su misión, Moisés prohíbe, porque podían atraer espíritus malos que perturben la paz en vez de ayudarlos. Por esta razón aparece como prohibido el espiritismo, y los detractores del espiritismo aprovechan de eso. Es la palabra de Dios. Moisés no era Dios, ¿no es cierto? Pero él ha escrito eso. Son leyes civiles que la dejan. Muy bien, perfecto, aclarado entonces. Vamos con la festividad de Todos Santos, que les preguntaba, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen de esta época? Zenón. Dios Padre siempre ha permitido, y en todas las culturas está la manifestación de nuestros seres queridos en estas fechas. ¿Ya? Permite que todos los seres queridos que están en el más allá vengan a visitar a los que están en el mundo material. Ahora que muchos aceptan, no sabes con qué tristeza se va esa gente que viene y en su casa nadie lo espera. Simplemente se encuentran con la casa vacía y se van, como cuando tú viajas a visitar a una familia que te ha invitado y no te han esperado. ¿Qué haces? Te sientes frustrada, ¿verdad? Eso mismo ocurre con los seres queridos que vienen y no los esperamos. Ellos vienen por la dádiva divina a visitarnos esas 24 horas, del mediodía del 1 de noviembre hasta el mediodía del 2 de noviembre. Muy bien, hay una pregunta que nos quedó pendiente la respuesta respecto a los conceptos en los cuales se cree el espiritismo, que es respecto al karma y a la reencarnación. La doctrina espírita, Paulita, te dice de que el karma no es más que son deudas espirituales. Cuando nosotros en espíritu, en materia, en cuerpo, cometemos errores, hacemos daño, entonces nos estamos cargando piedritas, si quieres, en la espalda, que tenemos que en algún momento pagarlas, ¿no? Son deudas espirituales. Todo esto está enlazado con los actos, con los sentimientos, con los pensamientos que nosotros emanamos en nuestro día a día. Y me hablabas de la reencarnación. Nosotros creemos firmemente en que el espíritu viene en diferentes vidas, reencarna en diferentes cuerpos y tiene diferentes experiencias que pasar en este mundo material. Un mismo espíritu puede venir en diferentes cuerpos. En una vida vendrá de hombre, en otra vendrá de mujer, y a pasar diferentes experiencias. Todo eso va a llevar a la perfección del mismo espíritu. Muy bien, perfecto. Ustedes que practican esta ciencia del espiritismo, tienen un centro espírita, reciben a mucha gente. ¿Cuál es el grado de confianza, la fe, la credibilidad que pueden ver reflejada en todas esas personas que asisten a este centro? Es muy alto el grado de confianza. Es importante que para estas reuniones espíritas, todos, en un lenguaje de la doctrina espírita, te lo digo, vibremos en el mismo sentido, creamos y tengamos fe. Y esa es la convicción primera, ¿no? Para poder continuar con una reunión espírita. Muy bien, perfecto. Ya para finalizar la entrevista vamos con algunos comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Nos escribe Rodrigo Choque Solís y nos dice: por supuesto, los espíritus buenos siempre están en casa mientras piensen en tus seres queridos cercanos. De esta manera los buenos te cuidan. Jesús siempre está con nosotros. Vamos con el siguiente comentario de Diego Averanga. Ya nos dice: hola Paola, buenas noches, excelente el tema del día. ¿Qué podrían decir los panelistas de los espíritus de las mascotas? ¿Están con nosotros? Interesante pregunta, Diego, enseguida la respondemos. Vamos con Irán Espada, nos dice: una persona que ha muerto trágicamente, ¿me podría decir quién lo mató o si fue un accidente o cómo murió a través del espiritismo? A ver, vamos a responder estas preguntas con nuestros invitados de esta noche. Zenón, ¿qué respecto a los espíritus de las mascotas? Las mascotitas tienen también su propio espíritu, ¿no? Y también van evolucionando igual que el hombre, ¿ya? Ellos no están sujetos a la ley del karma ni la reencarnación, porque son seres inofensivos, ¿no? Que sus espíritus van a ir evolucionando tal cual sus amos van evolucionando también. Entonces existe el espíritu de los animalitos. Alguna vez escuché un comentario de una persona que practicaba mucho la mediunidad y pregunta al hermano San Roque. Le dice: hermanito Roque, yo lo tengo enterrado a mi perrito en la puerta de mi casa para que cuide mi casa, pero resulta que en las noches comienza a rascarse la oreja y golpea la puerta. ¿Qué es lo que está pasando?
Le dice, hermana, es el espíritu de tu perrito que está cuidándote. O sea, hay todavía una interrelación, el espíritu del perrito con la materia de su amo. Muy bien. Respecto a la otra pregunta que nos enviaban a través de las redes sociales, una persona que murió trágicamente, ¿se tiene dudas tal vez de cuál fue exactamente el origen de su muerte o la causa de su muerte? ¿Lo asesinaron? ¿Fue un accidente? ¿Un espíritu podría comunicarse con nosotros para reflejar lo que realmente pasó y responder esas dudas que tenemos? Paulita, cuando un encarnado deja ya el cuerpo y pasa al mundo espiritual, se convierte en un espíritu, ve las cosas de forma diferente. Ya no ve como que quiere venganza o quiere justicia, si quieres. Ellos encuentran la paz y la armonía en la divinidad y no necesitan ya nada del mundo terreno, más que dar consuelo a sus familiares. Si se diera el caso, imagínate que un padre que ha sido asesinado y el hijo quiera saber quién lo ha hecho y le diga quién lo ha hecho, no haría más que hacer que su hijo cometa un delito en busca de venganza, y esa no es la finalidad. El espíritu quiere simplemente paz, quiere armonía, quiere que sus familiares acepten su partida y sientan lo que él está sintiendo, ¿no? La tranquilidad estaría en un lugar donde el mundo terreno ya no cuenta para nada. Muy bien, aquellas personas que creen en el espiritismo y aquellas que tal vez tienen desconfianza a esta doctrina Zenón, ¿qué mensaje les podemos dar? El mejor mensaje que se les puede dar a las personas incrédulas es salir de la curiosidad, ¿no? No puedes criticar algo que no has estudiado, que no lo conoces. Si tú me pides una opinión respecto a la mecánica, yo te digo, lo siento mucho, no soy mecánico, no puedo opinar sobre algo que no conozco. Primeramente tengo que experimentar, estudiarlo y recién opinar. La gente que se resiste todavía les va a llegar el momento en que van a acercarse a las casas espíritas, porque se va a ir imponiendo de a poquito. Nosotros no buscamos convencer a la gente para que se aproxime a nosotros. La gente se está convenciendo sola y llega a la casa. María. Solamente les diríamos de que, repito, cada quien en su momento, en su tiempo, llega siempre el día en que cada uno necesita encontrar un poco de paz, un poco de luz y respuestas a todo lo que nos pasa en nuestro día a día. Entonces, como dice Zenón, los centros espíritas están abiertos para eso, para que cada quien llegue cuando le corresponda. Muy bien, Zenón Guzmán Pérez, espiritista desde 1990, María de Los Ángeles Estensoro, espiritista ya con 10 años de trayectoria en esta doctrina. Gracias por visitarnos esta noche y por brindarnos toda esta información acerca del espiritismo. Hasta otra oportunidad. Gracias, Paulita. Antes de despedirnos, queríamos regalarte a ti, al programa, el primer libro de nuestra doctrina, que es el libro de los espíritus hecho por Allan Kardec, para que lo puedas leer y conocer. Más de 1000 preguntas que te ayudan a responder. Perfecto, muchas gracias. Y el libro de nuestro hogar, que es un libro maravilloso que te cuenta cómo es el mundo espiritual cuando uno pasa del mundo material al espiritual. Muy bien, gracias a ambos por estos libros y bueno, sin duda vamos a leerlos para conocer más acerca de lo que es el espiritismo. Las gracias a ti, Paulita. Gracias, Paulita. Muy bien, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos. La gravedad y grasa corporal hace que nuestra piel se vuelva flácida. Silhouette 40 es un gel para masaje reductor que ayuda a mejorar la firmeza de la piel. Silhouette 40, reafirma tu belleza. Disfruta de la radio que pasa más música. Vayas donde vayas, las 24 horas, los 7 días de la semana. RQP 104.5 y 104.7 en toda Bolivia. To all my fans, it's Hardwell Live here at RQP. Y para todo el mundo, rqp.com.bo. Listen to my music on RQP Radio. En todo momento y en cualquier lugar, RQP, la radio que pasa más música. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Asepsia Valgrano. Esa imperfección no va a espantar a Juan, pero si la ocultas te sentirás más segura. Maquíllate con asepsia para cubrir y atacar las imperfecciones. Deja mi cara bonita y mi seguridad intacta.
Rápido, Asepsia. Y Asepsia toallitas para remover el exceso de grasa en tu piel. Compra tu producto genuino. Exige que tenga sello de seguridad. Volvemos ahora a 23, lo decíamos al principio del programa, este 2 de noviembre se recuerdan 39 años de la masacre de Todos Santos. Un día antes, el 1 de noviembre de 1979, Alberto Natush Bush, vía golpe de Estado, estamos viendo ya algunas imágenes, había llegado al poder. Uno de esos tantos golpes en ese periodo tan conflictivo de la historia boliviana. Estas manifestaciones eran pan de todos los días, manifestaciones de protesta contra ese nuevo golpe militar que derivó en una masacre, decenas de muertos y heridos y una circunstancia décadas después que todavía nos sorprende. No existió nunca ni un proceso ni una sanción contra los responsables y mucho menos un resarcimiento a las víctimas de esa circunstancia histórica. Vamos a hablar de este tema hoy en Hora 23. Nos acompaña Fernando Rodríguez, él es secretario de la Comisión de la Verdad, una instancia que se organizó justamente para recopilar información de periodos conflictivos de la historia del país, golpes de Estado, temas que no llegaron a una investigación y a una identificación de responsables y otras actividades más que nos va a detallar en los próximos minutos. Fernando, buenas noches, bienvenido a Hora 23 y Bolivisión. Muy buenas noches, un gusto poder encontrarte nuevamente y conversar sobre estos temas. Hace 39 años tú y yo éramos jóvenes, vivimos el 1 de noviembre de 1979. Mucha gente, jóvenes que tienen 20 y tantos años de edad, no tienen una referencia exacta de ese tiempo histórico y de lo que pasó en esa jornada. Recordaremos brevemente de qué tema estamos hablando, di algunos datos, pero quizás puedes completarlos de una manera más precisa. Bien, tú bien dices, hemos vivido esa época, hemos sido parte de ese acontecimiento que fue un hecho realmente luctuoso, con muchos muertos, muchos heridos, muchos desaparecidos. Estamos hablando de alrededor de 75 muertos efectivos, de más de 144 desaparecidos y 204 heridos, ¿no? Todos ellos por bala, ¿no es cierto? Eso muestra que fue una matanza, realmente una masacre. Y en muchos casos gente absolutamente inocente, ¿no? Que se encontró con las balas en su camino. Fue, entiendo, la última vez, todavía recuerdo esas imágenes, que por ejemplo los tanques del regimiento Tarapacá ocuparon la Plaza Murillo, desde luego de esa matanza que tú has descrito. ¿Recuerdas esa figura y ese ambiente que se vivía en esos días, desde luego de aprehensión, de temor por la presencia militar en las calles de La Paz? Sí, con toda claridad. Recuerdo, por ejemplo, unas fotografías que salieron en un documento que después publicó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, con fotos impresionantes realmente, porque eran fotos que de tanques que encañonaban el Palacio de Gobierno o el Palacio Legislativo, ¿no? Como una suerte simbólica de lo que significaba ese momento el poder militar frente a una democracia que empezaba a construirse. Es así. Hablemos ahora del trabajo que desarrolla la comisión de la cual tú formas parte, la Comisión de la Verdad. Quizás el nombre a nuestros televidentes les recuerda instituciones o entidades similares que se organizaron en países vecinos para investigar violaciones y crímenes a los derechos humanos en las épocas de la dictadura. ¿Cuál es, en el caso de Bolivia, la naturaleza y la función de la Comisión de la Verdad? Mira, en Bolivia ocurren las cosas de principio, pero también de fin. ¿Qué quiero decir con esto? Así como el proceso de la independencia fuimos los primeros en impulsarlo allá por 1809 y fuimos los últimos en conseguir la liberación del yugo español, con la Comisión de la Verdad pasa lo mismo. En el gobierno de Siles, del doctor Hernán Siles, en el 83 se crea la primera comisión para analizar justamente el tema de los desaparecidos en todo el proceso de las dictaduras.
esta primera comisión no puede cumplir su objetivo porque el periodo de Siles es acortado y queda sin sustento para poder generar los resultados, ¿no es cierto?, sobre los que había avanzado, porque claramente quienes prosiguen el proceso político en calidad de gobernantes tenían vinculaciones con los crímenes que se habían producido en los años anteriores. Entonces esa comisión no tuvo la posibilidad de desarrollar toda su potencialidad. Hoy, después de tantos años, ¿no es cierto?, hay no solamente el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que han luchado permanentemente porque esta comisión se constituya. Tenemos varias plataformas de víctimas, ¿no es cierto?, a las que hay que reconocer realmente la fuerza que han tenido, la constancia durante muchos años, para que en las condiciones actuales el gobierno del presidente Evo Morales decida constituir esta comisión para justamente investigar y analizar todos estos crímenes y desapariciones, torturas, que son resultado de los gobiernos dictatoriales entre 1964 y 1982. Entonces estamos hablando de investigar esas violaciones a los derechos humanos a partir del gobierno de Hugo Banzer Suárez. No, de Barrientos. De Barrientos, 1964. El 4 de noviembre de 1964, un día como mañana, ¿no es cierto?, pasado mañana más bien, hasta el 10 de diciembre del 82, que es el momento en que se reconstituye la democracia en Bolivia. Ahora, en algún momento, hace algunos años, se concluyó una investigación o un trabajo más bien para identificar a víctimas de las dictaduras y se hizo un resarcimiento de carácter económico. Este beneficio, más que beneficio, este reconocimiento en realidad, ¿alcanzó a víctimas de la masacre de Todos Santos? Mira, fue un proceso que yo creo que debemos mirarlo con detenimiento, porque parece que no cumplió los objetivos con los que fue pensado, ¿no? Hay muchas personas, líderes sindicales conocidos, líderes políticos conocidos, que no fueron admitidos como personas sujetas de resarcimiento, por ejemplo, ¿no? Hay otras personas absolutamente desconocidas que aparecieron con resarcimientos. Entonces, como fue una ley que se produjo con bastantes cuestionamientos, podríamos decir, en cuanto a la metodología de aplicación, no cumplió con los objetivos. Y seguramente muchas de las víctimas del 4 de noviembre del 79 no han sido resarcidas como correspondería. Ahora, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurrió con el gobierno de García Mesa, hubo un juicio de responsabilidades en su contra, se identificó responsabilidades, él fue condenado a 30 años de prisión, lo mismo que otras personalidades. En el caso del golpe de Estado del 1 de noviembre de 1979, encabezado por Alberto Natusch Busch, no hubo luego un proceso, una investigación, una identificación, menos una sanción a los responsables. Es así, parte de nuestro trabajo consiste justamente en aquello. Si bien la comisión no tiene la capacidad de juzgar a las personas que han sido parte de estos procesos, tiene la posibilidad de recomendar al Estado la apertura de casos, ¿no es cierto?, en la perspectiva de que sean juzgados judicialmente, o reapertura en caso de que se hubieran abierto y no hubieran prosperado, para buscar precisamente justicia, ¿no es cierto?, porque es uno de los elementos centrales que busca la Comisión de la Verdad, justicia y verdad, ¿no?, el reconocer los hechos históricos tal como se han producido y a partir de eso no solamente atacar por el ámbito del conseguir que se consiga justicia, sino también el proponer políticas de Estado que pretendan que estos hechos no se repitan en el futuro y además de reconstruir la memoria histórica, porque tú bien señalas, los jóvenes de este tiempo no conocen realmente lo que había ocurrido, no saben lo que significaba sacar el bolígrafo del bolsillo para sacar a los adoquines en las calles y hacer barricadas, no saben lo que significaba cuando se producían los golpes, andar hasta las 6 de la noche máximo al principio, porque si no el toque de queda podía implicar la muerte de quien los rompía.
no conocen de lo que significaba en esa época, por ejemplo, el corte de la libertad de expresión, ¿no? Porque la cadena nacional era la única que se podía escuchar, no había posibilidad de comunicarse, para saber noticias de lo que ocurría en el país teníamos que escuchar radios extranjeras, y todo aquello, ¿no es cierto?, que es parte de todo ese proceso, merece ser traído a la memoria de las personas, especialmente a los jóvenes, y uno de los objetivos que nos planteamos en la comisión es conseguir una casa de la memoria, ¿no es cierto?, donde podamos tener una videoteca, una biblioteca, un conjunto de elementos, objetos que nos puedan mostrar lo que había sido esa dictadura, ¿no? Y que nos permita al mismo tiempo seguramente valorar la democracia. Sí, por supuesto, ¿no? Una democracia que todavía falta construirla, creo yo. Vamos a seguir hablando del tema, Fernando, pero son las 12 y algunos instantes más. Vamos ahora con Paola a revisar los hechos más importantes de ayer viernes y luego continuamos con este tema. El presidente Evo Morales pidió el viernes a su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, la respuesta a una carta que le envió hace casi un mes para reanudar el diálogo bilateral sobre la demanda marítima boliviana. Morales dijo que la misiva fue enviada sobre la base del fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 1 de octubre sobre la demanda marítima que favoreció a Chile. Por otra parte, centenares de familias se dieron cita en varios cementerios del país este viernes para despedir a los difuntos, que según la creencia de Todos Santos, retornaron al más allá a partir del mediodía. Los creyentes se trasladaron con panes, masitas, frutas y comida para intercambiarlos por rezos para sus seres queridos. Para finalizar, el desplome de la plataforma en la carretera Cochabamba-Santa Cruz dejó hasta el momento 4 fallecidos. Por su parte, el gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras, Mauricio Moreno, informó que el derrumbe se produjo porque una alcantarilla antigua que pasa debajo colapsó por las intensas lluvias y fue arrastrada por la fuerza del agua del río Ichilo. Esas las destacadas de la jornada de ayer viernes. Volvemos a la entrevista a Fernando Rodríguez, secretario de la Comisión de la Verdad. Mucha gente se preguntará, Fernando, ¿por qué una investigación que podría parecer a destiempo? Ya han pasado 39 años del golpe de Alberto Natush Bush, ha pasado algo menos de tiempo desde la recuperación de la democracia, estamos en el año 2018. ¿Por qué esa tardanza de décadas en identificar responsables, en encontrar la verdad de hechos históricos tan lacerantes para el país? En definitiva, porque creo que muchos de los gobernantes, aún en el proceso democrático, eran parte de estos procesos, tenían una responsabilidad, tenían una suerte de complicidad con muchos de los casos. Si hablamos del golpe de Natush, por ejemplo, podemos ver que la plana mayor del MNR de ese momento tenía una directa participación en el mismo, comenzando por el subjefe del partido, Guillermo Bedregal. Guillermo Bedregal, exactamente, ¿no? Ahora se ha comentado en varias oportunidades que uno de los obstáculos para el acceso a información, la revisión de documentación, la recuperación de testimonios, ha sido la actitud cerrada de las Fuerzas Armadas. Se ha mantenido este hermetismo en la institución castrense que durante décadas, pese a estar en democracia, se mantiene todavía reticente a abrir y a comunicar y a informar todo lo que sabe de esa funesta época de la que fue directa, responsable y partícipe. Como ocurría en ese momento, ¿no?, en el que existían militares institucionalistas, como el general Padilla, ¿no es cierto? Hoy hay militares, ¿no es cierto?, que entienden que ese proceso había sido un proceso que tenía una responsabilidad en personas que habían utilizado la institución en función de apetitos personales en muchos casos. Pero así como en ese momento, en contradicción de Padilla, aparecían gente que no quería dejar de manejar el poder político siendo de la esfera militar, hoy hay alguna reticencia en algunos miembros, ¿no es cierto?, que todavía miran el tema de la
de la justicia, del reconocimiento a la verdad histórica como algo que podría afectar a la institución, cosa que no es lo que se busca, sino buscar a los responsables, ¿no es cierto?, que fueron los que generaron las condiciones para que se produzcan estos hechos de violencia, ¿no? En ese tema se habla también específicamente de que en el gobierno de Evo Morales hay una excesiva tolerancia a ese hermetismo militar que de alguna manera se paga con ciertos beneficios y también tolerancias hacia la institución castrense. ¿El poder militar sigue siendo de alguna manera fuerte ante el poder civil en este caso? Mira, el poder militar, ¿no es cierto?, en un proceso democrático como el que estamos viviendo, indudablemente está subordinado a la parte civil, ¿no? Eso se lo puede ver fácticamente. Sin embargo, los mecanismos del poder, ¿no es cierto?, son los que todavía muestran que hay espacios de reticencia, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino en todo el continente. O sea, la institución misma, ¿no es cierto?, todavía no ha dejado, creemos, de tener esa suerte de influencia, ¿no es cierto?, que existió en épocas pasadas, por la cual se producían estos eventos justamente, ¿no? Entonces, si bien hay un cambio cualitativo importante, son fuerzas armadas diferentes las de hoy a las del pasado, quedan algunos resabios, quedan algunos ecos de lo que fueron esos momentos en los que esa institución jugaba un rol de poder efectivo, ¿no? Ahora la Comisión de la Verdad, me decías mientras veíamos las noticias de ayer, va a concluir su trabajo con un informe en febrero o marzo del año 2020. ¿Cuáles van a ser las características de ese informe? ¿Va a tener alguna vinculación coercitiva? ¿Va a ser una referencia para iniciar un proceso jurídico? ¿Cuál va a ser su resultado, su impacto? De hecho, hemos empezado a trabajar estructurando lo que sería el informe, por tanto hemos discutido muchísimo sobre la estructura del mismo. Va a tener una primera parte que es un análisis de contexto, donde se van a ver las condiciones políticas, geopolíticas especialmente, que fueron las económicas, sociales, culturales, que fueron las que generaron este tipo de situación en nuestro país. Un segundo capítulo, ¿no es cierto?, va a estar ligado a la identificación de víctimas y victimarios, ¿no? Porque es preciso identificar a quienes y reconocer a quienes fueron mártires de la democracia, podríamos decir, ¿no es cierto?, gente que luchó, dio su vida por este proceso, y otros muertos que fueron víctimas de los golpes de Estado, pero también los victimarios, ¿no? Entonces ahí se los va a identificar. Se está en esa tarea. Un tercer capítulo fuerte va a ser el de recomendaciones, y justamente en las recomendaciones es donde se van a plantear algunos tipos de política pública que busquen generar una conciencia ciudadana respecto al nunca más, ¿no es cierto?, al que esos hechos no se produzcan nunca más en nuestro país. Y finalmente, a partir de todo esto, la Comisión en sus recomendaciones va a plantear seguramente el aperturar algunos casos judiciales en caso de que no hubieran habido hasta el presente ninguna actuación en ese ámbito, o reabrir aquellos que por determinadas circunstancias se cerraron, ya que los intereses políticos cruzaban la capacidad, ¿no es cierto?, del Poder Judicial. Está muy claro cuál va a ser el trabajo y el perfil del documento de la Comisión de la Verdad. ¿A quién va a corresponder ejecutar esas recomendaciones? Por ejemplo, la apertura de un proceso, el requerimiento de un proceso de carácter penal o lo que corresponda, ¿a la Asamblea Legislativa o al Ministerio Público? Al Ministerio Público en primera instancia, ¿no es cierto?, porque ellos, y de hecho estamos trabajando con ellos ahora en el revisar muchos de los casos, ¿no es cierto? Hemos tenido una colaboración muy importante en meses pasados y hasta el presente, ¿no? A partir de ello es que las recomendaciones que se hagan, ¿no es cierto?, van a ir cobrando ya un carácter más de Estado mismo, ¿no?, para hacerse efectivas.
Gracias, Fernando. Fernando Rodríguez, secretario de la Comisión de la Verdad. Tal vez coincides conmigo, una democracia no puede fortalecerse sin haber saldado la deuda que tiene con quienes la hicieron posible. Y en Bolivia hay todavía una deuda pendiente y muy grande con mártires de la lucha por la democracia, por personas que sufrieron los rigores de la dictadura, que hasta hoy no han encontrado ni el país sobre lo que pueda ser la respuesta chilena y la propia gestión jurídica y diplomática de nuestro gobierno. Comenzamos esta edición de Hora 23 con esta pantalla dividida. Allí la ven a Paola, allí está Mariel en Santa Cruz y cerramos también esta edición de la misma manera. Mariel, tu despedida, por favor. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes, pero antes tu palabra. Muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, para finalizar quiero presumirles un poco del clima que estamos viviendo acá en Santa Cruz. Estamos 1 grado más que ayer, estamos a 23 grados centígrados. Y bueno, nos reencontramos el día lunes con muchos temas interesantes desde la capital oriental. Tengan un maravilloso fin de semana, descansen, disfruten con la familia y muchas bendiciones. Buen descanso, pero como recomiendan a todos los periodistas, hay que dormir siempre con un ojo abierto para no perder cualquier información. Hasta el lunes, María. Así es, hasta el lunes, Juan Pablo. Muy bien, llegamos al final de Hora 23. Familias Orellanas, que tengan buen descanso y buen fin de semana. Gracias, Paola. Gracias, Mariel. Cerramos Hora 23. Mariel nos hablaba del tiempo en Santa Cruz. ¿Qué tal si en nuestra despedida revisamos los datos para el resto de las capitales departamentales del país? El informe de AccuWeather que le pone punto final a Hora 23. Hasta el lunes. Este sector es auspiciado por